Buena semana para todos. Shavua Tov, Agiteboj. Hoy estamos a 2 del mes de Iyar. Ani Hashem, Rofe, Hashem nuestro sanador, Uri Hashem. El mes de Iyar, mes de sanación, mes muy bendecido como todos los meses. Bendito Hashem. Y estamos ya a 23, 04 del 23, Yom Rishon ya. Y hoy estudiamos nuestra Parashá, Tazria Metzoira. Dos Parshot estudiamos hoy. Y dice el verso 1, lo leemos. Hashem le habló a Moshe diciendo, Vaidaber Adonai, el Moshe, Lemor. Y el verso 2 dice, háblales a los israelitas, diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz, un varón quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de su impureza ritual, por su periodo hasta ahí. Dabre el Bena Israel, Lemor, Ishaki, Tatzriach, Beyalda, Zahar, Betama, Shivat, Yamin Kmei, Nida, Deroita, Tikma. Ok, esta parsha nos habla sobre los diferentes tipos de impurezas. Eh, y sobre los diferentes tipos de Sahara o lo que se llama en castellano eh, lepra, que solía salir en las personas, eh, sobre la lepra en las casas y sobre el flujo, la impureza del flujo seminal, tanto en el hombre como en la mujer. Y es una parsha que en sí habla de purezas. Centrémonos en el primer verso. Pues vamos a tener una reflexión sobre la parsha. Vamos a mirar el primer verso. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, o sea, eh, le, le dice algo concreto para que lo comunique al pueblo y él a la vez lo dé como una orden al pueblo. Dice, háblales a los israelitas diciendo, cuando una mujer conciba, cuando dé a luz a un varón, un sahar, un varón, ella va a quedar ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de su impureza ritual por su periodo. Ahora, aquí está hablando de la nidá. Son 7 días que la mujer, después de que termina su flujo menstrual, 7 días para purificarse y después del 7.º día quedará pura después de que va a la Meca. Ahora, el, nuestros sabios nos explican que la mujer, eh, dice, experimenta un dolor en su, en los días de su unidad, tanto como en los días de su dolor, también así también lo traduce, de su impureza. Y aquí pues hablamos de 2 tipos de dolores. Un dolor biológico, fisiológico, en el cuerpo, normal, por estado de unidad, pero utiliza una palabra aquí acerca de la impureza, y entonces la mujer está impura, y es una palabra que para mucha gente que no tenga conocimiento de nuestra Sagrada Torá y de nuestro lenguaje, pues suena como una palabra despectiva. La mujer está impura, como si ella contaminara y como infectada por algo. Sí, puede sonar de esa manera. Lejos está de esa realidad, pero la impureza, que está aquí también, la impureza de la cual nos habla la Torá y dice que
la mujer experimenta un dolor. Ahora, la palabra tamé se traduce como impureza, pero realmente los sabios nos explican, tamé es vacío, un vacío. ¿Por qué hay un vacío? Porque hay una separación. Entonces, cuando hay una separación de algo, en este caso vemos, por ejemplo, que la mujer casada se separa de su esposo. Al mismo tiempo, hay una apartarse porque está en un proceso de purificación. Biológicamente también es así. La mujer cuando está en su periodo de nidad se purifica porque lo que debía utilizarse para un propósito no llegó. Entonces se limpia a sí misma. Es una sabiduría que Dios dio al cuerpo de la mujer, que los hombres no tenemos. Entonces, ese dolor es por ese vacío, que significa que la separación genera vacíos. Ahora, esta es una gran haskafá, filosofía para la vida. Y nuestro crecimiento e ir de menos a más en nuestra conciencia y en nuestro proceso de la vida va a generar el mismo patrón de conducta. Si queremos crecer, tenemos que tener una separación. Esa separación produce un dolor, pero da a luz a una nueva dimensión, a un nuevo estado de conciencia o a un nuevo nivel de crecimiento. Notemos que aquí, estos dos versos nos habla al mismo tiempo seguido de la concepción de un bebé. Las que han pasado por este proceso, los hombres solo podemos hablar en teoría, más nunca en realidad, porque nunca lo vivimos. Pero tener un bebé implica una serie de dolencias físicas que la mujer experimenta con un propósito de dar a luz. Pero después de todo ese dolor viene la alegría. Así es en la vida. Vamos a poner que dolor, vamos a traducirlo aquí como esfuerzo. Todo lo que viene del esfuerzo permanece. Todo lo que viene de la constancia de esforzarnos y de empeñarnos en conseguir algo, entonces, o crecer a un nivel, formarnos y avanzar en la vida como personas, entonces va a generar un fruto que va a generar alegría. ¿Por qué a veces vemos muchas personas hoy en día con cantidad de privilegios que tal vez otra generación no tuvo o no pudo tener? Me decía un padre de familia una vez, me decía, yo no entiendo a mis hijos. Yo no tuve celular, no tuve nada de esas cosas y vivíamos contentos. Hoy mi hijo tiene celular, tiene videojuegos y tiene esto y tiene lo otro, etcétera, etcétera. Y sin embargo viven tristes. Tal vez será que la tristeza de mucha gente es porque hay algo que no consiguió con el esfuerzo. Hoy vemos muchos jóvenes, personas con aparatos tecnológicos muy modernos, que de hecho tal vez muchos de nosotros que somos un poquito más de la vieja guardia no tuvimos en un principio. Y los conseguimos en el proceso de la vida para poder hacer nuestro trabajo. Pero hoy en día jóvenes cuentan con tecnología que ellos no se esforzaron por conseguir. Privilegios que no se esforzaron por conseguir. Y entonces quisieron llenar ese vacío a través de ciertos aspectos que le generaran placer o conductas o condiciones que le generan placer, mas nunca generan satisfacción, porque no hay un desarrollo personal para haber llegado allá. Es lo que se llama el pan de la vergüenza. Naamá de Kesufa, en hebreo se llama pan de la vergüenza. Cuando alguien adquiere algo pero no lo consiguió o piensa que no lo merece, entonces, aunque se lo han dado, como en el fondo no hay una influencia o un efecto psicológico a causa de la misma percepción de vergüenza frente a lo obtenido, y aunque genera un placer momentáneo, sabe que no se ha esforzado por él.
Como consecuencia de esto, todo lo que la persona adquiere sin esfuerzo en la vida, sin preparación, sin estar al nivel de conciencia y madurez mental, psicológico, emocional, biológico, espiritual, frente a lo que ha obtenido, entonces hay una escasez en el valoramiento sobre él. Por eso las personas a veces no valoran su vida, no valoran lo que tienen, no valoran a las personas que tienen. Por eso, dicen nuestros sabios, el padre que ama a su hijo le disciplina. ¿Qué relación tiene de amor con disciplina? ¿Por qué? Porque el padre, como lo ama, invierte, se esfuerza por formar a su hijo. Si no lo forman, entonces vamos a dudar si hay una percepción correcta del amor. Un hombre que no se esfuerza por su esposa, una esposa que no se esfuerza por su esposo, una persona que no se esfuerza por su vida espiritual, una persona que no se esfuerza por crecer en la vida, va a vivir una vida de plano y por lo tanto nada en la vida le va a satisfacer, pero la necesidad va a estar ahí de satisfacción, de ausencia de satisfacción. ¿Por qué? Porque no hay más que satisfacer en la vida las cosas que de repente diga, siento que lo merecí, siento que fue correcto. Este principio nos lo marca Hakadosh Baruj Hu. Dicen nuestros sabios que antes de venir al mundo, le pedimos a Dios que nos dejara bajar, ya que tal vez en la vida pasada cometimos muchos errores. Y entonces Hakadosh Baruj Hu nos permitió bajar. ¿Para qué? Para corregir nuestra vida y ganarnos nuestro lugar de honor y como corresponde en el Olam Haba, en el Shammai. Entonces vinimos a este mundo para ganarnos eso. Por eso vinimos al mundo. Toda persona viene al mundo para corregir sus errores, para hacer tikkun. Por eso la esposa que tenemos, la familia que tenemos, los padres que tenemos, las condiciones económicas, el lugar donde nacimos, el aspecto físico y todos los asuntos que Dios dio son con un único propósito de ello. ¿Pero para qué? Para ganarnos eso a través de nuestro esfuerzo. Así que el vacío genera una necesidad. La necesidad hace que busque y me esfuerce por adquirir. El problema es que la ausencia de conciencia divina hace que la persona interprete ese vacío hacia un placer meramente terrenal, meramente materialista, meramente de sus deseos. Y hasta ahí llega todo el esfuerzo. La mayoría de personas experimentamos vacíos. Esos vacíos nos deben llevar a crecer. ¿Por qué tomo agua? No porque tenga sed, sino porque experimento un vacío, una ausencia. Entonces esa ausencia me genera unas ganas de tomar agua, una sed, y entonces tomo. Pero es por el vacío que experimento. Mi cuerpo genera un vacío en cuanto a ciertas energías, entonces me lleva a tener hambre. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el vacío que debemos tomar conciencia? El vacío de Dios en nuestra vida. El vacío de la ausencia de la conciencia divina en nosotros. Cuando enfoquemos correctamente los vacíos hacia este tipo de conciencia, entonces dejaremos de buscar el gimnasio, dejaremos de buscar la película, las aventuras inmorales, las personas dejarán de buscar las aventuras inmorales, dejarán de buscar placeres en lo material y van a interpretar correctamente que ese vacío que tienen es porque su alma le está pidiendo que conecte con la esencia de su vida, que tiene que ver con el Creador. Entonces las depresiones se irán, los aburrimientos se irán. Posiblemente habrán ciertas sensaciones, pero ya entendemos que esos vacíos es para que busquemos al Creador de mí. Busquémoslo dónde, lo buscamos en nosotros mismos.
en esas necesidades en las cuales necesitamos conectar con nuestra propia espiritualidad, que significa acordarnos, recordar que existe un Dios en el que gobierna todo, que parece algo a veces imaginario, pero que está ahí, que hizo los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros. Así que la impureza, hablando a nivel general, las impurezas desconectan y generan un vacío. Y ese vacío genera una necesidad de buscar. Por eso muchas personas experimentan hoy en día, más que antes, problemas psicológicos. Los problemas psicológicos son más, no, nada más que un vacío de la conciencia, que un vacío en la espiritualidad, un vacío a causa de los cortocircuitos. Esos cortocircuitos se llaman pecado, errar en la vida. No se hallan a sí mismos. Nada les satisface, entonces quieren adquirir cosas materiales, cosas de esas, pero aún siguen los vacíos, aún siguen las tristezas, las depresiones, las drogas, el alcohol y muchas cosas más, pero aún siguen esos vacíos. ¿Por qué? Porque la generación irá cada día hasta encontrarse con el dueño de, hasta encontrarse que la respuesta a ese vacío se llama Dios. Cada quien puede encontrar el camino correcto para poder conectar con la luz infinita, con el creador del mundo, y experimentemos una felicidad, de una satisfacción del desarrollo personal que adquirimos diario. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y tengan una muy bonita semana y un bonito mes, del mes de Iyar, del Srat Hashem, de mucha refuá, de mucha sanación, mucha parnasá, mucha materialidad para bendición. Recordemos que la materialidad es un medio, no un fin. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y nos veremos en la próxima.